Hola, espero que estén muy bien y que disfruten de este video. Para iniciar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si a partir de mañana nos indican que dejan de existir las computadoras, las tablets y los proyectores? Les invito a que hagamos un recorrido en el tiempo para conocer el avance tecnológico que ha tenido la educación costarricense. Para ello, nos vamos a trasladar a un emblemático lugar. Nos encontramos en el Colegio Superior de Señoritas, en San José. Este centro educativo fue fundado en 1888, siendo presidente de la República Bernardo Soto y secretario de Instrucción Pública Mauro Fernández. La primera directora del colegio fue Miss Marian Le Capellán, una docente inglesa que vino a Costa Rica en 1872 y se hizo cargo de la primera organización del colegio. Este centro educativo, desde sus inicios, ha sido baluarte de la formación de mujeres, propiciando su liderazgo y autonomía. Desde aquí se dieron muchísimos hechos históricos, como la fundación de la Liga Feminista Costarricense en 1923. Nos encontramos con Sharon Montoya. Ella es docente de psicología de esta institución y además es egresada también de acá. Entonces, Sharon, muchas gracias. Contanos, ¿qué significa o cómo podrías describir el aporte de esta institución a la educación pública costarricense? Yo creo que el Colegio Señoritas, Mario, representa todo lo que las mujeres pueden lograr cuando acceden a la educación. Creo que en ese momento fue visionaria las personas que decidieron crear este colegio y muestra también lo que son capaces las mujeres, ¿verdad? Y el aporte que han podido hacer las mujeres a toda la construcción de la democracia en este país, ¿verdad? Como vos lo dijiste, en este colegio nace la Liga Feminista 35 años después de la fundación del colegio. Imagínese usted todo lo que nos dice eso, ¿verdad? Y la Liga Feminista logra años después el voto femenino, es decir, que las mujeres en este país nos convirtiéramos en ciudadanas, que podemos votar por alguien, pero también pueden votar por nosotros y eso no es cualquier cosa. Muchísimas gracias y bueno, también sabemos que se genera mucha identidad acá, en tu caso también como exalumna y ahora como docente. Correcto, el colegio tiene muchas tradiciones, ¿verdad? Y hay un sentido de pertenencia muy grande, empezando por el uniforme, las rayas, las llevamos en el corazón, creo que todas las chicas que hemos salido del colegio tenemos marcadas las rayas en nuestro corazón y también lo que significa, que es la dignidad de las mujeres de este país y todo lo que podemos hacer. Es como una influencia muy positiva, yo creo, en este momento también para las muchachas. Ahora nos encontramos en esta parte del colegio que resguarda 136 años de historia. Estamos en el Museo del Colegio Superior de Señoritas. Aquí se guardan muchísimos artefactos que nos muestran el paso del tiempo, particularmente en la educación. Cinia Carvajal es auxiliar administrativa y ella nos va a comentar un poco sobre el origen de este museo. Sí, gracias Mario. Bueno, este museo se creó el 10 de octubre de 1988 con la finalidad de guardar todos los artículos que en algún momento fueron activos y pasarlos acá para protegerlos, ¿verdad?, en el transcurso de su tiempo. Tenemos así exposiciones de piezas aborígenes antiguas que fueron donadas para nuestro colegio, artefactos de ciencia que fueron traídos por el mismo José Fidel Tristán para motivar en aquellos años la educación de la mujer al área de la tecnología. Igual también contamos con libros, con fotografías antiguas de muchas generaciones que han ido transcurriendo y de igual manera tenemos cómo se recibía a las personas acá. Sus vajillas, sus muebles, sus escritorios, sus máquinas de escribir. Bueno, y ahora nos comentabas sobre los famosos o mal llamados túneles, que es esto que tenemos aquí atrás. Si nos puedes contar cómo surge la inauguración de ese nuevo espacio al museo. Sí, los túneles tuvieron acceso a partir del 2012, con una restauración que se hizo, se le puso luz, se le puso piso y ya con eso las personas podían accesar. Antes de eso era un espacio cerrado, entonces de ahí se generó muchas leyendas urbanas, ¿verdad?, que eran túneles que pasaban al Liceo Costa Rica, a la Catedral
federal, etcétera. Pero no, simplemente era un espacio que no se utilizaba y que ahora sí es utilizado para igual sala de exposición, en donde tenemos recreaciones de lo que eran aulas antiguas, tenemos ejemplos de lo que hacían las estudiantes como la costura, también tenemos una exhibición de trofeos que fueron fuimos primarias, digamos, en la formación de equipos en donde solo las mujeres eran las deportistas. Entonces eso nos genera también un gran orgullo como institución. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunos objetos que nos mencionabas y conocer un poco más sobre cómo se utilizaban algunos años atrás. Muchas gracias. Estamos con nuestro primer invitado, don Omar es docente y director de primaria jubilado. Don Omar, muchas gracias. Cuéntenos qué tenemos por aquí, cómo se llama este artefacto y cómo funciona. Con mucho gusto, don Mario. Este artefacto que ven ustedes aquí tan interesante se llama Tellurium. Funciona para hacer toda una representación de lo que es el movimiento de rotación de la Tierra. Iniciando aquí explicándonos que la Tierra está a 23 grados, Sí, de hecho está inclinadita sobre su propio eje. Si uno se acerca aquí, perfectamente puede ver lo que son los meridianos, los paralelos, y de esta forma los estudiantes se podían orientar con las coordenadas geográficas, ver los continentes. Al mismo tiempo, al rotar sobre su propio eje, pues podemos ver el momento de rotación. Sobre este tubito se colocaba una luz, una vela principalmente, y este foco que podemos aquí amplificaba la luz de forma que pareciera el sol. Al mismo tiempo podemos moverlo, irlo moviendo, y él va a ir aquí realizando el movimiento de traslación alrededor del, ¿cómo se llama? En todo lo que es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol durante un año. Y en este plato que tenemos acá están marcados los meses, las estaciones del año, e inclusive se podía calcular los equinoccios y solsticios del año. Lamentablemente todavía le falta una piecita donde venía la luna, de forma tal que también se pudiera explicar los fenómenos de los eclipses. Pero aquí lo haríamos perfectamente si colocáramos una bolita acá, y para que los estudiantes pudieran ver cómo la luna tapa una región de la Tierra y provoca un eclipse solar. Bueno, muchas gracias, don Omar, muy detallada la explicación. Ahora estamos con nuestra segunda invitada, doña Vicky, es docente de enseñanza especial jubilada. Doña Vicky, muchas gracias. Acá tenemos 2 máquinas de escribir. Cuéntenos cómo se utilizaban estas máquinas en las labores diarias de la educación cuando usted estaba en ejercicio educativo en las aulas. Realmente esta máquina es bastante viejita, ¿verdad? Porque esta máquina sí yo no la llegué a usar. Yo llegué a usar Esta era más moderna. Que era un poquito, sí, ya cuando eso era un poquito más moderna, que fue donde realmente yo aprendí a escribir, a la famosa mecanografía, que era lo que nos daban en ese entonces. La profesora hacía un dictado y uno tenía que ir en carrera, ni siquiera podía ver lo que había escrito. Con el tiempo, que cuando yo llegué a trabajar en instituciones, de las escuelas, no todas las escuelas contaban con ese tipo de máquina. Un elemento como este era casi imposible que se tuvieran las instituciones, porque las instituciones nosotros trabajamos y eran demasiado paupérrimas. Entonces yo llegué a usarla cuando llegué a trabajar al Ministerio de Educación Pública, que tenía una oficinita, y primeramente una máquina como esta, que fue cuando yo llegué a trabajarla, y como 2 o 3 añitos después ya me dieron una eléctrica, que fue cuando ya salieron las famosas máquinas eléctricas que eran más grandotas y el carro pasaba solo, uno tocaba una teclilla y le pasaba. Antes había que estar uno dándole, llegaba aquí, a veces seguía uno escribiendo porque si iba uno tan entusiasmado que uno seguía escribiendo, sí, y estaba ya fuera de la hoja, más si no tenía el cuidado de ponerle aquí esto es para ponerle
los márgenes, ¿verdad? Que, para que no se pasara. Y ya con el tiempito, ya como le digo, las máquinas que vinieron a suplir estas fueron las eléctricas, que todo el mundo se las peleaba porque en el mismo Ministerio de Educación Pública, si acaso, habían 3, 4, ¿verdad? Facilitaba más sí, el trabajo. entonces, pues claro, pues era muy más rápido. Bueno, doña Vicky, muchas gracias por contarnos esa historia, ¿verdad? Y por dicha aquí en el colegio guardan varios ejemplares, varios objetos de estos. Ahora nos encontramos en esta parte del museo donde nos comentaban los mal llamados túneles. Esta parte, si bien es la más antigua del colegio, es la que está más recientemente inaugurada. Doña Marujita, muchas gracias por acompañarnos. Ella es docente de primaria jubilada y además es exalumna del Colegio Superior de Señoritas. Usted nos contaba que con estas máquinas de coser se daban clases de costura, ¿cierto? Si nos puede comentar al respecto. Sí, es un placer de verdad, después de 62 años de haber salido del colegio, poder llegar a este lugar y ver que todavía se conservan las maquinitas donde con placer hacíamos las costuras que nos ponían a hacer. Teníamos que llegar hasta tercer año para poder hacerlo. Una vez que ya habíamos formado un poquito lo que era hacer patrones, hacer costura bien recta, entonces ya podíamos usar la máquina. Pero era un proceso completo y muy hermoso, y entonces las mujeres salíamos formadas exactamente, en ese aspecto. Y usted nos comentaba, hay muchos tipos de máquinas, ¿verdad? Esta en particular era de pedal, ¿cierto? Esta es de pedal porque en la época solo de pedal había. Ajá. Pero esta, las Neuhon, eran las que más se perseguían porque eran la mejor marca. Y el colegio pues adquirió Neuhon. Por aquí se bajaba el mecatito, por aquí habían 2 huequitos este mueble no es de máquina, esto se lo hicieron, pero por aquí había unos huequitos donde bajaba la correa, ¿sí? Y entonces una vez que ya esto, al darle vuelta aquí, esto daba vuelta, ese movimiento, al dar la vuelta a esto, aquí y entonces había que tener, o sea, había que tener control de pies, control de movimiento, porque si se hacía muy rápido te podías coger los dedos. Entonces tenía que empezar despacito. Y con la vista en la costura. En la costura, porque si no, no bueno, te salía. aquí tenemos 3 ejemplares, también tenemos algunas muestras del uniforme, ¿verdad? Que usted nos contaba que también ha variado. Porque cuando yo llegué acá, el uniforme era obligatorio para abajo de casi a los tobillos. Luego, la media negra completamente gruesa, eran unas medias alemanas que costaban muy caras y realmente le costaban a los papás de uno comprarlas, pero había que cuidarlas porque tenían que durar todo el año. Y bueno, probablemente ya estas máquinas o las clases de costura, como explicaba, ya no se dan, ¿verdad? Sino que nos hemos ido adaptando a otros oficios para que las estudiantes puedan continuar en su formación. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, casi finalizando este recorrido, estamos con don William. Él es docente de Educación Religiosa y Filosofía jubilado, y él nos va a comentar sobre este aparato que tenemos aquí, que usted me comentaba que es un retroproyector. Cuéntenos, don William, cómo funciona este aparato. Los retroproyectores son de los años 70, 80, que los utilizábamos en las clases para retroalimentar las lecciones o para concluir un tema. Se usaban con estos láminas que son slide, que se creaban antes de utilizarlas dentro del retroproyector, y se utilizaban de la siguiente manera: se colocaban sobre la parte externa, la parte de arriba del retroproyector, que daba la imagen hacia este lente, y de este lente la proyección hacia la pared. Esto era lo más moderno que utilizábamos en aquel entonces para lograr darle conclusión o retroalimentar algunos de los proyectos que realizábamos, o por ejemplo en estudios sociales se usaba mucho para los mapas, para las extensiones de los mapas. Era muy utilizable, y estas eran los tipos de slide que se utilizaban. Existían otros tipos de retroproyectores que eran giratorios también, y había que utilizarlos a veces a mano, porque no había el control para poder manejar este retroproyector. Entonces, a raíz de eso había que utilizarlos a mano. Ya posteriormente dio auge a una tecnología un poco más avanzada, que es lo que tenemos hoy, que es totalmente distinto
a cómo se manejaba en aquel entonces, que ahora ya la situación cambió tanto a un sistema de proyecciones muy fluidas que desde un control se pueden manejar para extender o para dar un tema o concluir un tema o ampliar un tema en diferentes categorías. Bueno, sin duda no era como muy fácil de utilizar o de trasladar, pero en su momento fue un gran instrumento, ¿verdad? Un apoyo para las lecciones. Y sin duda podríamos decir que es el pre a los proyectores que conocemos hoy en día, que son mucho más fáciles, ¿verdad? Es el pre a los proyectores de hoy en día. Y bueno, ya finalizando este recorrido desde el Museo del Colegio Superior de Señoritas, estamos en una parte, a mi espalda pueden ver algunos objetos, si bien son antiguos, son más recientes. Acá estamos con José Mario Villalobos Corella, él es encargado de la Oficina de Juventud de ANDE, historiador de profesión también. Y bueno, acá tenemos una computadora, una tablet y un celular. José Mario, contanos cómo estos tres aparatos se utilizan hoy día en la educación costarricense. Muchas gracias, Mario. Bueno, en la actualidad tanto la tablet como el celular y la computadora la podemos utilizar para planear clases. También en el caso de las clases virtuales nos ayuda mucho. Cada una de estas cuenta con una carga, entonces eso nos facilita también el traslado a otros lugares, sí, estar en constante movimiento. También el internet que tiene cada aparato de estos nos ayuda a estar investigando también. De hecho, sí, como ven, estos tres aparatos ahorita están encendidos y ninguno tiene cable, ¿verdad? Gracias a la carga, ¿verdad? Que tienen. El internet también puede ser inalámbrico. Sí. Dijiste algo de las clases virtuales. Sabemos que posterior a la pandemia, sí, pues fue ya una práctica que se quedó. Esto sin duda no se hubiera logrado sin esos aparatos. Efectivamente, durante la pandemia, bueno, todos nos vimos afectados y gracias a que pudieran estos tipos de aparatos, se pudieron continuar con las clases, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad hay muchas personas que no cuentan con estos artefactos, lo cual también limita en ciertas oportunidades. Bueno, José, muchas gracias. Creo que esto ya la mayoría conocemos sobre esta tecnología y como bien decías, si bien son muy útiles y la mayoría de docentes cuentan con ellos, sabemos que hay muchos sectores en nuestro país que no cuentan con esos artefactos. Entonces, pensando precisamente en el avance tecnológico y en, ¿verdad?, las transformaciones de la educación, esperaríamos que pues toda la población, toda la comunidad educativa pueda ser dotada de estos instrumentos. Y ahora nos vamos a trasladar a un lugar muy importante para la afiliación andina. Desde aquí se realizan cientos de actividades, muchas de ellas educativas, como lo es el Congreso Nacional que realiza nuestro sindicato cada año. Me despido no sin antes agradecer al Colegio Superior de Señoritas por el resguardo de toda la historia que nos mostraron y por permitirnos conocer sus instalaciones. Esperamos que este video haya sido de su agrado.